Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto compartir la fe aquí en Charlotte. Para mí es una nueva experiencia, no conocía yo por este lado de Estados Unidos, aunque he venido a otros lugares también a compartir, como decía el diácono Nino, a compartir encuentros matrimoniales. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Así saludamos los adoradores nocturnos. Y por eso es el saludo para que todo el honor y la gloria sea para Jesucristo sacramentado. Ese es el único propósito que nos reúne aquí en este día, porque la diócesis de Charlotte quiere engalanarse, quiere hacer presente todo ese amor que se tiene a Jesucristo sacramentado. Sabemos muy bien que en este sacramento Jesús está completito, enterito, presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Por eso he querido titular esta reflexión: la Eucaristía, alimento nutritivo para la familia. De esta manera unimos las dos partes que nos corresponde, o al menos así me lo pidieron, unir Eucaristía y familia. La primera afirmación es que nadie puede subsistir sin alimento. Podemos iniciar afirmando que nadie puede seguir viviendo si no se alimenta. Y es cierto que no nos referimos solamente al cuerpo, porque a veces nos enfocamos mucho a lo material. Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que somos espíritu, alma y cuerpo. A veces también nomás reducimos alma y cuerpo, pero dice San Pablo con toda razón que somos espíritu, alma y cuerpo. Si descuidamos la nutrición de cualquiera de estos tres elementos, o están atendidos desequilibradamente, tendremos serios problemas con la salud corporal, emocional y espiritual, o en general la salud que llamamos integral. Necesita haber un equilibrio dentro de nosotros. Un problema a nivel mundial es la alimentación del cuerpo, la alimentación física. Pues el 11.7% de la población mundial enfrentó serios problemas de nutrición en el 2022. Si hablamos de la cuestión emocional y mental, el 14% de la población mundial y el 22% en América Latina padece de esta problemática, y a partir del COVID, a partir de la pandemia, ha ido en aumento el estrés, el miedo, la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias adictivas, los riesgos por violencia o el estrés postraumático. O sea, la parte del alma también está en graves dificultades. Y a nivel espiritual, apenas si tenemos una estadística básica. Ustedes entenderán que no es tan fácil hacer una estadística espiritual. Sin embargo, las últimas generaciones acá en Estados Unidos se nota que son más espirituales que las anteriores. Se ha pasado del 18.5% en 1998 al 33.8% que
ha crecido la espiritualidad en el 2020. Pero de todos modos tenemos ya aquí un desabasto espiritual de más del 66%. O sea, de los 3 elementos que estamos constituidos, el más desatendido, curiosamente, es la espiritualidad. Fíjense, qué triste. Por lo que concluimos que es muy urgente una adecuada, oportuna nutrición espiritual. Además, yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? ¿Y por qué me la descuidan tanto? Todo el mundo estamos de acuerdo que es el alma, pero al final no le damos la atención que merece. ¿Quién sostiene a quién? ¿El cuerpo al alma o el alma al cuerpo? Fíjense, ahí viene todo el desequilibrio. Empezamos a atender el cuerpo o lo mental y descuidamos lo espiritual. Número 3. Hay 2 tipos de espiritualidad. Si consideramos la mentalidad moderna, podemos distinguir 2 tipos de espiritualidad. Primero, una espiritualidad no religiosa, curiosamente. Y la segunda, una espiritualidad religiosa. La primera es considerada en los niveles más básicos de sobrevivencia, de conciencia personal ante sí mismo, ante la humanidad y ante la responsabilidad social. Esa es la espiritualidad no religiosa. La segunda es una espiritualidad religiosa, viene de religare, es una palabra compuesta, que significa que cada quien voluntaria y personalmente entra en relación con un ser superior, un ser personal, un creador que sostiene todo lo que existe, que puede tener y de hecho tiene una interacción con el hombre de manera real. Como nosotros los cristianos reconocemos que Dios es un ser personal que entra en contacto, en relación con su pueblo, con el hombre, que Él eligió, por ejemplo, al pueblo judío y con Él se estuvo revelando, con los profetas, con los apóstoles y con nosotros también. Jesús es aquel que hace presente a Dios en la segunda persona de la Trinidad. Todos sabemos que es un solo Dios, pero tiene 3 personas en sí mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda persona, Jesús, es el que se hizo hombre. Y Él invita, pero no obliga a nadie. El que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si estamos aquí en este salón prácticamente lleno, aunque los que están de pie a lo mejor se están confesando, pero también de este lado hay sillas por algunos que se quieran sentar. De este lado hay muchas sillas vacías. Muy bien. Jesús dice, renuncie a sí mismo. Ahí es donde nos atoramos muchos. Ahí es donde no queremos renunciar a nosotros. Estamos en nuestra zona de confort. Y renunciar significa ir en contra de nuestros propios gustos y preferencias para seguir lo que Jesús nos está pidiendo. Pero aún entre las grandes religiones también hay grandes diferencias. Aquellas religiones que no son cristianas, pues definitivamente van muy lejos. No es lo mismo llegar a Dios por una veredita, por una terracería, que ir a Dios por una autopista, que ir a Dios en vía directa o VIP, ¿verdad? Y nosotros como católicos tenemos todo lo que las demás religiones tienen y todavía tenemos mucho más, porque las demás religiones tienen un gran libro,
Nosotros tenemos la Biblia, que es mejor. Todas las demás religiones tienen la oración. Nosotros también tenemos la oración. Todos los demás no tienen sacramentos y nosotros sí los tenemos. Las religiones que son cristianas pero no católicas no tienen los 7 sacramentos y nosotros tenemos 7 caminos directos de acceso a Dios. Y entre ellos, obviamente, la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos. Ustedes se quedarían a gusto, nutridos, contentos, solamente con la pura ensalada, sin llegarle a la proteína, al plato fuerte. Creo que no, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo con las demás religiones. Se quedan solamente con la pura ensalada, con el puro entremés, con la pura entrada, con eso. Y no le llegan al plato fuerte. Jesús, aquí, el puntito número 4, Jesús dice, mi carne es verdadera comida. Fíjense bien. No es algo que nosotros estemos inventando. Es algo que Él mismo lo dijo en Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Afirmación que en el discurso del pan de vida que nos presenta San Juan, nos lleva a reconocer a Jesús Eucaristía como verdadero alimento. ¿Y por qué decimos que es verdadero? Porque no es solo una comparación. Recuerdo aquel momento en que Jesús les dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y entonces algunos de sus oyentes le dijeron, ¿sabes que tú estás loco? Eso no lo podemos aceptar. ¿Cómo que tú mismo te nos vas a dar como alimento? Y Jesús, en vez de decirles, espérense tantito, no me han entendido bien, y empezar a explicar, más bien voltea con sus apóstoles y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Ahí está la puerta abierta. O sea, las palabras son como van. Jesús es verdadero alimento, que es nutriente, que es un alimento sustancioso, un alimento vigorizante, un alimento que fortifica, pero además es un alimento suculento, reconstituyente, lo que quiere decir que tiene la capacidad para aumentar la vitalidad, tanto en el cuerpo como en el alma de aquel que lo consume. De tal manera que hubo algunos santos que, como Santa Catalina de Siena, solamente tomaba la Eucaristía por un tiempo de su vida y no tomaba ningún otro alimento. Claro, era una gracia muy especial. No traten de hacerlo ustedes porque creo que no estamos a la altura de Santa Catalina, ¿verdad? Pero fíjense hasta qué grado ella subsistía, ella se nutría solamente con la Eucaristía. Pues la diferencia de este alimento con el del cuerpo es que la Eucaristía nos hace como Él. En cambio, el alimento del cuerpo lo hacemos parte nuestra. Ahí está la diferencia. El manjar eucarístico nos va asemejando a Jesús. Nos va dando las características que Jesús tiene de amor, de espiritualidad, de misericordia, etcétera, etcétera. Número 5. Cristo es el único alimento indispensable. Jesús anima a sus oyentes cuando les dice, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Ya se fijaron?
Dice, si no comen la carne y si no beben la sangre, no tendrán vida en ustedes. Estas palabras deben ser entendidas en sentido real, en sentido teológico, porque no es una alegoría, tampoco es una parábola, sino el mismo evangelista nos hubiera dicho, Jesús les dijo en parábolas, ¿verdad? Pero no, ahí son lo que llaman los exégetas ipsísima verba, así le llaman, las palabras mismas de Jesús. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Lo que significa que es una condición sin la cual no podremos tener vida en nosotros. Como cuando dice Jesús también en San Juan, en la alegoría de la vid verdadera. Jesús dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y algunos se atreven a decir, ¿cómo no? Yo estoy en pecado y sigo viviendo, estoy en pecado y sigo haciendo cosas. A ver, cuidado. Porque una cosa es que Él nos tenga paciencia, si no, imagínense, al primer pecado, pues ya estuviéramos muertos y ya estuviéramos condenados. Entonces Dios tiene paciencia con nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es donde tenemos que reconocer que ciertamente Él nos sostiene con su gracia a pesar de ser como somos, a pesar de nuestra maldad o de nuestro pecado, pero nos tiene consideración, nos tiene paciencia para que un día lleguemos a arrepentirnos, a convertirnos, a confesarnos y a llevar una vida mejor como verdaderos hijos suyos. Lo que nos lleva a reconocer que Cristo es el único alimento indispensable. ¿Qué significa indispensable? Que no puede ser omitido, que no puede ser cambiado por otro, no puede ser sustituido. Es el único alimento indispensable. Por ahí venden muchos suplementos alimenticios, ¿verdad? Y hasta lo dice ahí, suple otro alimento. Pues yo no he conocido ningún suplemento de la Eucaristía. Ninguno. O sea, la Eucaristía es el único alimento indispensable. Podemos entender que en este alimento Jesús no solo nos da algo, porque cuando a veces vamos con algún amigo o con la mamá, siempre nos da algo, ¿verdad? Mira, llévate para el camino. Pero Jesús no nos da algo, se nos da Él mismo, se nos da a sí mismo. Ahí está la gran diferencia. No es algo, sino alguien. Y como diría el mismo Papa Benedicto XVI, nosotros no seguimos a una idea, no seguimos alguna ideología, seguimos una persona. Y esa persona es la persona de Jesús. ¿Quién podría imaginar entonces que todo un Dios se quedara como alimento, que entra en nosotros y nos da su propia vida? Eso es solamente una ocurrencia divina. Ahora sí que una divina ocurrencia. Porque solo Él tiene el poder. Solamente Él tiene esa sabiduría. Solamente Él tiene ese amor tan grande para darse a sí mismo a nosotros. Solo a Jesús entonces se le ocurrió quedarse tan real y presente entre nosotros para cumplir su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y desde aquel jueves santo, desde la última cena, desde aquel
momento tan crucial, Él no ha dejado de estar presente sustancialmente en el sacramento de la Eucaristía. Y por eso dejó también a los apóstoles y los instituyó como ministros que pueden confeccionar la Eucaristía, que pueden realizar aquello en su propia persona. Además de hacerlo comida y bebida real y eficaz. Real porque no es solo un símbolo. Los hermanos separados por ahí cada año, no con frecuencia, celebran lo que se llama la Santa Cena, y algunos de ustedes sabrán de eso. Sin embargo, cuando llegan a ese momento crucial, dicen, esto simboliza mi cuerpo y esto simboliza mi sangre, y nosotros no decimos eso. El sacerdote dice, porque actúa en persona de Cristo como cabeza. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahí está la grandísima diferencia. Y hay algunos hermanos evangélicos que se han cambiado y se han hecho católicos precisamente por eso. Porque reconocen que allá es solo un signo, solamente algo simbólico. Sin embargo, aquí tenemos la realidad del sacramento pascual, el sacramento de la Eucaristía. Para esto dice San Columbano Abad, dichosos los que tienen hambre de este pan y sed de esta fuente. Nunca dejan de comer y beber y siempre siguen deseando comer y beber. Tiene que ser muy apetecible lo que nunca se deja de comer y beber. Siempre se apetece y siempre se anhela. Siempre se gusta, siempre se desea. Por eso dice el rey profeta, citando San Columbano al rey David, gustad y ved qué dulce y qué bueno es el Señor. Fíjense esa frase de San Columbano que sugestiva es. Cómo nos invita a gustar siempre, a desear siempre alimentarnos de este manjar y a beber de esta bebida celestial. Y es un manantial que no deja de abundar, porque como diría Santo Tomás, mientras más lo partes, más se multiplica. No se acaba, sino se gozan, dándose a todos. En el punto número 6, Jesús convive en torno a la comida. Es frecuente en los evangelios encontrar a Jesús conviviendo siempre en torno a una comida. Recordemos con Lázaro y su familia en Betania. Hasta el evangelista presenta una escena simpática, ¿verdad? En donde Marta está muy afanada haciendo todo lo de la cocina y María está a los pies de Jesús. Hay dos alimentos que parece que se oponen. Marta ocupada en el alimento del cuerpo y María ocupada en alimentar su espíritu. ¿Y qué le dice Jesús a Marta ante el reclamo? Dile a mi hermana que me ha dejado sola con todo el quehacer, ¿verdad? Y le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, cuando solamente una sola es importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí tenemos entonces cómo Jesús va formando, va instruyendo, va adecuando siempre su mensaje y especialmente en torno a la comida. También lo hace con publicanos y pecadores,
porque hasta es criticado Jesús por convivir. Mira, este es un glotón que come y bebe con publicanos y pecadores. Mientras Juan el Bautista vivía en el desierto, en la austeridad, se apartaba y no se relacionaba con la gente, a Jesús le encanta convivir en familia, le encanta rodearse de las personas y es el momento de entrar en esa interacción. Y no decir, por ejemplo, cuando convierte a Zaqueo, como cuando convierte a Mateo, después le hacen una fiesta, le hacen un banquete en donde invitan a otros pecadores como ellos y se reúne con ellos. Y entonces hasta lo llegan a criticar por medio de sus apóstoles, le mandan decir, ¿cómo es que su maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Y es cuando Jesús responde, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, como el médico no viene por los sanos, sino por los enfermos. Y es ahí que, como dicen allá en mi tierra, en México, que el enfermo que come y bebe, el diablo que se lo crea, ¿verdad? Entonces, ya va de alivio, ¿verdad? Y cuando ese alimento es el mismo Cristo, pues imagínense, la superación de la enfermedad es mucho más rápida y más profunda. Jesús también convivía con familias enteras. Se me ocurre a mí así imaginar algo parecido a como estamos aquí. Eran más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entonces Él multiplica los panes y ¿quiénes estaban ahí? Pues eran familias completas. No creo que se hayan quedado los niños en casa y nomás los papás allá siguiendo a Jesús, sino que todos acudían con Él. Y por eso Jesús se preocupa por ellos, pues ya llevan escuchándolo 2 días y no han comido. Y entonces les dice a sus apóstoles que manden a la gente que se siente en grupos y comienza a repartir los 5 panes y 2 peces. Y ahí están las familias enteras, aquellos niños, jóvenes y adultos que están escuchando la palabra de Dios. Y Jesús va y convive con ellos en esos grupos donde están reunidos, disfrutando de la compañía del Divino Maestro, pero también uniéndose como familia, conviviendo en familia. Y eso me parece a mí muy importante en nuestra reflexión, porque aquellos supieron valorar la presencia de Jesús en medio de su convivencia. Y aquellos que tenían a lo mejor alguna fricción, algún problema, comenzaron también a sanar en sus almas, en su interior. También nosotros, cuando se trata de festejar, de celebrar, de convivir por algún motivo especial, nos reunimos en familia, teniendo al centro algún alimento especial para la ocasión, ¿no es así? Cuando, por ejemplo, vamos a celebrar la Navidad, luego se empiezan a preguntar, ¿y qué vamos a hacer para la Navidad? Y ya se ponen de acuerdo en ese alimento especial para la familia. Recuerdo una anécdota de un niño que hizo su primera comunión en mi parroquia y su mamá fue muy emocionada y me platicó el proyecto de ese niño. Él le dijo su mamá, oye, hijo, ahora que vas a hacer tu primera comunión, ¿qué quieres de regalo? Y el niño, muy centrado, muy formal, le dice, mamá, quiero que todos los que sean invitados participen en la misa y comulguen. Mis amigos, mis primos, mis familiares, todos. Dice, pero fíjate bien, mamá, aquellos que no vayan a misa no van a entrar a la fiesta. Fíjense, y tenía toda la razón, porque a veces se estila que dicen, es que no alcancé a llegar a misa, pero qué bien estás en la fiesta, ¿verdad?
Y entonces este niño dice, ahí les voy a repartir los boletos al final. Todo aquel que estuvo en misa también va a tener su pase para la fiesta. Bueno, pues así también la familia se reúne. Y qué bueno que sea el alimento especial el mismo Jesús, aquel que nos une, aquel que nos alegra. Por eso, número 7. La Eucaristía, banquete familiar. La familia de los hijos de Dios, formada a su vez por familias unidas por lazos de sangre y de fe, se reúne en torno a la mesa del altar para alimentarse de este manjar sustancioso que es la Eucaristía y poder fortalecerse para el cotidiano desgaste de la vida, para enfrentar las pruebas. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que la rutina de la vida muchas veces nos cansa, nos desgasta y necesitamos un alimento sustancioso que nos levante, que nos fortifique, que nos ayude a superar esa rutina, ese cansancio o los mismos problemas que se van enfrentando día a día. ¿Quién de nosotros no ha pasado por alguna o muchas pruebas? El otro día platicando con una persona me decía, Padre, cuando no me llueve, me llovizna, ¿verdad? Cuando no es una tormenta grande, es una chiquita, pero todos los días tengo que librar la batalla. Pues es cierto, no vinimos a este mundo de vacaciones, aunque nos han querido vender esa idea y algunos se las han comprado. No, venimos a cumplir una misión. Y claro que hay alguien que no le gusta que cumplamos lo que tenemos que hacer, que es el enemigo. Y nos va poniendo trabas en el camino. ¿Y cómo podemos superar todo esto? Pues precisamente bien sostenidos por el alimento que es Jesús. Para rendir también el homenaje de amor a aquel que lo dio todo por nosotros, su cuerpo entregado y su sangre derramada. El sortear o librar o solucionar los problemas es, como quien dice, la mitad de nuestro trabajo. Pero la otra mitad es crecer como personas espirituales, como hijos de Dios, cultivar las virtudes. Porque si nos pasamos la vida nomás apagando el fuego, pues ¿cuándo vamos a caminar hasta la meta, verdad? Entonces, son como las dos tareas que tenemos, evitar el mal y hacer el bien. Y nos dice San Pablo una fórmula maravillosa. Dice, hay que acabar el mal, pero haciendo siempre el bien. Aquel que dedica su vida a hacer el bien, ya con eso está eliminando el mal. Ustedes conocerán al cardenal Robert Sarah. Él escribió un libro llamado El amor en el matrimonio. Y él hace una analogía, una comparación muy hermosa entre el cáliz del altar y el matrimonio, haciendo énfasis en la transubstanciación del vino en la sangre del Señor, tomando como figura el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Y dice él, de la misma manera que en el momento de la consagración del pan y el vino no son sino uno, Jesús crucificado y el sacerdote que actúa en persona de Cristo cabeza, en su lugar y en su nombre, de igual manera para los esposos que participan en la familia, de la misma Eucaristía, de la misa, al menos la misa dominical, y en la comunión eucarística, estas son las fuentes de la vida conyugal y de la vida familiar. Fíjense qué interesante. Ahora que estoy al frente de la parroquia El Expiatorio Eucarístico, ahí en Guadalajara, es una de las cosas que más me han gustado. Es una parroquia, por ser
prácticamente un santuario eucarístico, acuden de todas partes de la ciudad. Y lo más que me ha gustado es que van familias completas, fíjense. Porque en las otras parroquias donde he estado, generalmente o va uno, o va el esposo o la esposa, o van los hijos aparte, o que la misa de niños, o que la misa de jóvenes, y así todos aparte. Pero en este lugar es lo que me ha gustado mucho, en donde toda la familia van juntos a misa. Beben de la misma fuente, se alimentan del mismo sacramento y después los ve uno salir radiantes, con alegría, con paz en su corazón. De ahí luego van a convivir, a lo mejor a comer a algún lado, qué sé yo, a pasearse juntos, y eso logra una unidad muy interesante. La misa es la fuente de su oración conyugal y de toda la familia. Pues yo digo que la Eucaristía, como también nuestra teología lo reconoce, dice, es el banquete celestial. Pero yo digo que la oración hace las veces de la digestión, porque si comemos el banquete y no nos hace digestión, pues no lo asimilamos. Y precisamente la Eucaristía es banquete y la oración es el proceso digestivo. Porque a través de la digestión vamos después a actuar cosas muy importantes. De ahí salen las buenas ideas, de ahí salen los buenos sentimientos, de ahí salen las respuestas y soluciones a los problemas cotidianos. Este alimento ilumina entonces cada episodio de la vida familiar desde la óptica del Evangelio. A mí me gusta mucho la expresión del Papa Francisco acerca de las familias, donde dice que se cultivan las virtudes de modo artesanal. ¿Cómo aprenden los niños y los jóvenes a ser responsables, a ser obedientes? Pues en el día a día, ¿verdad? Con el ejemplo de los padres, pero también con el recordatorio adecuado, ¿verdad? Oye, ¿ya hiciste esto? Oye, ¿cómo te fue acá? Y así se va acompañando paso a paso y al final las virtudes, queriendo y no, se van quedando en nuestra vida. Nos vamos convirtiendo y nos vamos favoreciendo para llegar a ser como Jesús. A veces vienen los jóvenes y se quejan conmigo y me dicen que sus papás no tienen tiempo para ellos y que como no hay comunicación, pues imagínense los problemas que eso conlleva. Y yo les invito precisamente a modo de cuando se va al médico. Digo, ¿qué sucede cuando tú vas al médico y nomás le dices, deme mi medicina? ¿Qué te va a decir el médico? Bueno, pues, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué te voy a recetar si no sé ni siquiera lo que te sucede, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasa cuando no hay comunicación en familia. Los papás no son adivinos y los hijos quieren respuestas y a puros estirones pues van a quedar más dañados. Entonces se necesita dedicarse tiempo para saber, para conocer al otro en sus propias necesidades. El otro día visité a una familia que ya tenía tiempo que no lo hacía y me encontré con sus hijos que ya no eran de este tamaño, sino que ya estaban más altos que yo. Y lo más raro o lo más curioso del asunto es cuando escuché a los papás que se dirigían a ellos como mis niños. Les digo, a ver, ¿no estás viendo el tamaño que ya tienen? Todavía les dices que son niños. Díganle por lo menos, son los muchachos. Y los jóvenes que estaban allí a un lado me estaban apoyando. Pues sí, claro. O sea, necesitamos ir caminando al ritmo también de la familia. Porque los niños, cuando crecen, pues necesitan otras soluciones, otras respuestas, otro tipo de trato. Y todo eso nos va ayudando la Eucaristía a conocer cómo vamos desarrollando
el cuerpo, el alma, el espíritu, todo va creciendo, todo va progresando. Sin el Evangelio, la vida cotidiana se convertiría en algo realmente tedioso, difícil. Pero con la Eucaristía, y yo le he preguntado a mucha gente que se acerca ahí al templo expiatorio eucarístico, dice, Padre, es que cuando no vengo a misa me siento vacío. Cuando no vengo a misa siento una inquietud, un desasosiego, pero cada vez que vengo a misa salgo bien tranquilo. Las cosas, aunque haya problemas, no me exalto, vienen las soluciones más rápido, como que Dios me ilumina. No, pues yo le digo, Dios siempre te ilumina. Que tú estés abierto a recibir esa luz, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es tan importante acudir a la Eucaristía. Se puede caer en la tentación de no ir a misa los domingos. Y alguien podrá decir, no, pues no pasa nada, no fui a misa, ¿sí? Pero entonces la vida espiritual empieza a declinar. Va decayendo, se va enfriando, se va debilitando, de manera que cuando llegan los problemas, los eventos que sacuden la vida, ya no se es capaz de resistir, ya no se es capaz de superar, no se tiene la sabiduría y la fortaleza para afrontarlos. Muchos, por no estar en esta sintonía de fe, de amor y de verdad que se transmite en la Eucaristía, llegan a soluciones que no son soluciones, que son peores todavía, como el divorcio. Y el divorcio puede ser aquel que llegan con el licenciado y firman y ya quedaron separados. Pero a veces es un divorcio vivencial, que están en la misma casa, pero no se hablan, conviven nomás con los puros monosílabos, sí y no, o qué te importa, ¿verdad? Y de ahí para arriba. Y entonces cada quien duerme en camas separadas y el divorcio se llevó a cabo sin necesidad de licenciado, porque ya no hay comunión del espíritu y mucho menos interés del uno por el otro. Y el divorcio es la peor desgracia que puede ocurrirle al hombre y a la mujer destinados al amor y a la fidelidad, porque nadie se casa para divorciarse. ¿No es cierto? Todos piensan llegar hasta la otra orilla. Bueno, pues se necesita el divino pegamento, así le llamo Jesús. Jesús es el divino pegamento. Mientras Dios esté en medio de ustedes, ustedes permanecen unidos. Pero se empiezan a alejar de Dios, se sigue con el propio egoísmo y terminan totalmente distanciados. Esa es la destrucción del proyecto de vida que Dios tiene para el matrimonio y de la comunión conyugal y familiar. Número 8. La fe es prueba de la fidelidad de Dios. Dios les ha permitido a muchos de ustedes venir de muy lejos, de formar acá un hogar, quizá alejados de los suyos, pero Dios no los ha abandonado. La fe de ustedes es la prueba de la fidelidad de Dios. El que estén ustedes aquí también conviviendo desde la fe, desde la Eucaristía, ya es prueba de que Dios los está acompañando, de que Dios no los ha soltado de la mano. Los ha impulsado a mantenerse fieles en los valores que han heredado de sus padres y que ahora ustedes también quieren transmitir a sus hijos, a sus demás descendientes. Por aquí me han dicho que hay presencia de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, por ahí vi algunas banderas, etcétera, de muchos lados. Pues qué bueno, precisamente porque la fe es la que nos une a todos como esta gran familia de Dios. Además, que necesitan a Dios en este cambio de cultura, en este cambio de mentalidad, para defenderse de las ideologías en contra de la vida, por ejemplo, los que apoyan o quieren que apoyemos el aborto, la eutanasia, todo eso no va con nosotros como cristianos, contra la ideología de género, etc. Los ataques de la fe que sufren los jóvenes desde la escuela, pues les quieren quitar a Dios, sabiendo que pues Dios es el que inventó todo, el que hizo toda la creación y sostiene
con su poder. El mismo hecho de vivir la marginación o el trabajo agobiante de que apenas les ajusta el día para correr de un lado para otro, regresar a casa, dormir y etcétera, volver al siguiente día. El consumismo, el materialismo, la cultura del ruido, de estar siempre conectados en las redes sociales y a veces desconectados de la realidad. Todo eso tiene su equilibrio desde la fe, desde la Eucaristía. La familia necesita poner estos medios para encontrar el equilibrio. Número 9. La Eucaristía se irradia a la vida conyugal y familiar. El mismo cardenal Robert Sará dice que no hay vida conyugal animada por la auténtica oración cristiana si no aceptamos ofrecer nuestra vida en sacrificio de amor y de agradable olor a Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros en la cruz. Y todo cristiano, todo creyente, y en este caso el matrimonio, donde ya no son dos, sino una sola cosa, también se ofrenda a Dios para sí mismos como matrimonio, pero también para su familia. Y esto lo hace a través de la Eucaristía. Pues sin la Eucaristía, sin la misa, no sería capaz de hacernos, de convertirnos en una ofrenda permanente, como dice la anáfora número 3. La Eucaristía se irradia a la vida conyugal y familiar. De ahí nace la oración de los esposos, la oración en familia, reunida cada tarde o cada noche para alabar al Señor. Es tan importante que se lleven a cabo los 3 niveles de oración: la oración personal, la oración conyugal y la oración en familia. Y así el amor de Dios va permeando, va suavizando, va sanando, va dando a cada uno lo que necesita. La Eucaristía es la fuente de agua viva a la que acudimos para saciar nuestra sed de amor, después de esa marcha agotadora de la semana, que en el camino hemos jalonado tarde con tarde durante la oración en familia. Hay una continuidad de domingo a domingo a través de la oración. Conecta una Eucaristía con la otra. Para los esposos, la Eucaristía ha de convertirse en un momento vertebrador de inmensa fecundidad espiritual, donde han de surgir los más profundos anhelos, los proyectos y la fuerza para realizar la voluntad de Dios. Eso es imprescindible, porque no es lo mismo decir yo quiero a decir Dios lo quiere. No es lo mismo decirle a Dios, oye, ayúdame, a decirle a Dios, ¿en qué te puedo ayudar? Es tuyo el proyecto y yo me sumo, me integro a lo que tú quieres para mí y para mi familia. 10, la Eucaristía memorial de la pasión de Jesús. El cardenal Sará añade que para que la Eucaristía sea realmente el misterio del cuerpo y sangre de Cristo y se convierta en nuestro verdadero alimento, no hace falta transformar nuestras celebraciones eucarísticas en un teatro o en una sala de diversión o en una área de espectáculos ni en una zona de folclore, ni exhibición cultural, ni pasatiempo entretenido. No hay que confundir la misa con otros eventos, porque me he encontrado con personas que dicen, no, es que en tal parte, San rapidito, ¿verdad? Y vamos rápido para que en 15 minutos ya tuvimos la misa. A ver, pues, ¿de qué se trata? Ni a la comida natural le dedicas tan poco tiempo, mucho menos al alimento espiritual. Hay que digerirlo, hay que dejar que entre suavemente, espiritualmente. Tampoco es un lugar para la pasarela de modas o el encuentro con vecinos o desconocidos. La Eucaristía tiene ya su propia misión, y su propia misión es actualizar el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Y cuando vamos a eso, entonces nos llenamos de su amor. Un amor que llega hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros.
Y entonces también nos convertimos nosotros en dadores de vida, en dadores de amor. La Eucaristía es llamada el sacramento de los sacramentos, en donde esos signos sacramentales no tienen solo el valor de símbolo, sino que se convierten en realidad en el cuerpo y la sangre del mismo Jesús. Es el encuentro personal con el mismo Dios, con la segunda persona de la Trinidad, que hace de nosotros pecadores también santos hijos de Dios. Un encuentro que nos lleva al asombro, a quedar pasmados de la grandeza que contiene, en contraste con nuestra propia indignidad e indigencia. Yo gocé mucho esta mañana la procesión con el Santísimo, ver con qué respeto, con cuánta fe, todos hincados ahí al pasar el Santísimo Sacramento, meditando en aquella presencia de Dios sanadora en medio de nuestras calles aquí en Charlotte. Todo esto nos fortalece, nos une como pueblo de Dios, con esa reverencia, con esa humildad, con ese respeto, reconocimiento, adoración. En nuestra arquidiócesis, ahí en Guadalajara, llevamos 103 años de adoración nocturna, que se ha ido extendiendo a lo largo y ancho de todo lo que es nuestra diócesis, y tenemos ya 485 secciones adoradoras, con un promedio de unos 30,000 adoradores nocturnos. Y ojalá que aquí en Charlotte también cada vez haya más adoración nocturna. Por eso reconocí en el saludo inicial que había muchos adoradores que supieron responder al saludo de los adoradores nocturnos. Y la adoración nocturna tiene para todos. Están los varones activos, las señoras activas, pero también están los tarcisios y las inesitas. Al final, toda la familia puede llegar a ser adoradora. Y entonces cada uno le ofrece 1 hora al mes de esa adoración, claro, sin descuidar todo lo demás. Especialmente se llama nocturna porque es un día al mes en 1 hora de la noche. Y se van así turnando para que no se deje de adorar al Santísimo. Ojalá que de aquí, después de este congreso, haya muchos que se quieran anotar como adoradores nocturnos. En México también tenemos el testimonio de los mártires cristeros. Entre ellos hay uno que me gusta mucho mencionar, que es San José Sánchez del Río, y ahorita en la procesión de los estandartes, por lo menos vi 3 con su imagen. Me dio mucho gusto ver por acá a mi paisano, a San José Sánchez del Río, un jovencito de 14 años. Él nunca tomó las armas, pero sí apoyó que la causa de Cristo fuera defendida. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, sino cuando estaba él preso, porque él, queriendo el respeto de la casa de Dios, pues le mató los gallos al general que lo había tomado preso. Y entonces cuando encontró que aquello estaba todo el sangrerío ahí de los gallos, pues se dio cuenta que había sido José Sánchez del Río y lo metió en la cárcel. Y él mandaba llamar a su tía, curiosamente no a su mamá, sino a su tía para que le trajera su alimento especial, porque ella podía llevarle en medio del lonche al Santísimo Sacramento. Eso es algo que últimamente salió en la investigación, que no está publicado todavía en los libros, y entonces era la Eucaristía la que lo sostenía en esa fidelidad a Jesús, en ese amor que lo llevó hasta dar la vida. Y él decía, es tan fácil ganarse el cielo, es tan fácil ganarse el cielo. Y se lo ganó, no solo lo ganó, sino que lo arrebató, porque supo
dar lo mejor en el momento preciso. Algunos mártires fueron adoradores nocturnos y otros también fueron caballeros de Colón. Sé que por aquí también hay algunos que son caballeros de Colón. Número 11. Los esposos en Cristo son una sola carne. Estamos ya terminando con este último punto. El cardenal Robert Sará dice que cuando los esposos comulgan, se convierten en una sola carne en el Señor. Si ya por el sacramento del matrimonio se unen y ya no son dos, sino una sola carne, a la hora que comulgan, se vuelven más unidos todavía en Cristo, que es el esposo de la iglesia. El esposo y la esposa somos la iglesia, la Eucaristía, sacramento de unidad por excelencia. La oración entonces trae de la Eucaristía la riqueza que han de compartir en su diario vivir, y en ella se inspiran para darse y recibir el amor conyugal, el amor paterno, como horno ardiente de la caridad. Tenemos entonces que la Eucaristía siempre será para nosotros esa fuente inagotable de vida, de amor, de misericordia que están necesitando nuestras familias. Hagamos de la Eucaristía este alimento cotidiano para nuestras familias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que viva Jesús sacramentado.